Bienvenidos al Centro de Evangelismo y Enseñanza. El Ministerio Evangelístico Creo en un Dios de Poder y el evangelista Denis Pérez presentan tu programa de enseñanza que enseña la Biblia. Dios te bendiga, Dios te guarde, te saluda tu amigo y hermano, el evangelista Denis Pérez. Le damos la más cordial bienvenida desde el Centro de Evangelismo y Enseñanza a la segunda enseñanza acerca del tema de la introducción a la gracia. La vez anterior estuvimos hablando acerca de este tema, introduciendo la gracia, haciendo una introducción a la gracia, y queremos saludar de manera muy especial a todos los que pueden accesar a esta información, a este video, a esta enseñanza. Queremos que si esta enseñanza le es de bendición, lo compartan. Lo compartan para que otras personas también sean bendecidos de la misma forma como el Señor le está bendiciendo a usted a través de esta enseñanza. Creo que si usted adquiere algo bueno, lo más sensato, entiendo yo, que debería hacer es compartirlo con otras personas. Una vez más, estamos desde el Centro de Evangelismo y Enseñanza. Y como ya dijimos, la vez anterior estuvimos hablando acerca de la introducción a la gracia. La gracia es un tema muy extenso y es bastante profundo para poderlo entender, pero queremos hacerlo lo más sencillo posible para que las personas que se están reconciliando con el Señor, los nuevos convertidos, los que llevan un tiempito sin servirle al Señor o que están retenidos en los hogares, puedan refrescar su mente y poder entender acerca de este tema tan importante para nuestra relación con Dios o con nuestra intimidad con el Señor. La vez anterior estuvimos hablando acerca de la gracia como introducción en la primera parte. En esta primera parte, ¿verdad? Estuvimos dándoles una información acerca de lo que era la gracia y cuál era el pequeño contraste. O sea, usamos un pequeño contraste entre lo que es la gracia y la ley. Hicimos un resumen acerca de lo que es la gracia. Amén. Y en ese resumen de la primera parte, estuvimos hablando y diciendo, ¿verdad?, que la ley tradicionalmente se había dividido en tres partes. La ley tradicionalmente se había dividido en tres partes. Y estas partes eran, número uno, las leyes ceremoniales. Amén. Es obvio que la ley de Dios se relacionó con el comportamiento de adoración de los israelitas. Cuando la ley es introducida, le habla al pueblo de Israel acerca de cómo ellos deberían de acercarse al Señor. Es por eso que la ley tenía que trabajar, habían leyes que trabajaban cómo los israelitas iban a acercarse a Dios y cómo le iban a adorar. No era una religión lo que Dios le estaba poniendo ahí a ellos, ni un montón de reglas para que ellos siguieran como animales ciegos, por decirlo así, perdón la expresión, ¿verdad? Pero como si fueran animales ciegos que van sin voluntad a hacer simplemente lo que se les ordena. No, esto tenía un principio y este principio era la actitud del corazón. Era la actitud del corazón. Y es por eso que Dios le pone a ellos estas ceremoniales, que eran leyes ceremoniales que tenían que trabajar con la adoración de los israelitas. Estas leyes eran concernientes a lo que eran los sacrificios, lo que eran las fiestas, lo que eran los festivales, lo que era el sacerdocio y así por el estilo, todo lo que tenía que ver con el culto a Jehová, el servicio a Jehová, la forma como ellos deberían adorar al Señor y cómo acercarse al Señor. La segunda categoría era la del comportamiento civil, lo que era el comportamiento social, lo que debería ser lo político o lo judicial. ¿Ok? La ley de Dios ciertamente reguló la forma en que las personas se relacionaban entre sí. Había derechos de los pobres, había derecho para los desvalidos, había tratamiento para
los esclavos, cómo debían de tratarse efectivamente y adecuadamente a los esclavos. No porque fueran esclavos tenían que ser tratados como personas que no tenían derechos. Habían algunas regulaciones acerca de la propiedad, todo lo que tenía que ver con crímenes particulares, en particularmente contra individuos como personas, y también lo que eran crímenes en contra de la sociedad. Así que Dios no solamente cuando le entrega la ley al pueblo de Israel está trabajando con lo que es relacionado a la adoración, sino también con lo que era social, con lo que era civil, con lo que era político, con lo que era judicial. Dios había puesto un estándar a través de la ley de cómo el pueblo de Israel debería de ser justo cuando hacía juicio. Entonces, en lo judicial, Dios había puesto unos parámetros de cómo debería el hombre manifestar la justicia aquí en la tierra con su semejante. Y la justicia que el hombre debía de manifestar aquí en la tierra era de acuerdo a la justicia de él. La categoría final era la categoría del comportamiento moral y ético. La categoría del comportamiento moral y ético era personal o era individual. Estamos muy familiarizados con los mandamientos contra la mentira, contra el robo, el asesinato y etcétera. La ley tenía regulaciones explícitas con respecto a perversiones y violaciones sexuales. Lo que la ley también trabajaba no era solamente la adoración a Dios, no era solamente lo social que tenía que ver con el trato con otras personas, sino también con lo moral y ético. Estamos hablando ya de la conciencia del ser humano. O sea que la ley que Dios le entrega al pueblo de Israel era una ley que trabajaba tres áreas. Era la parte de adoración, la parte espiritual, la parte social, que era con el trato con las demás personas, y la parte moral, que tenía que ver con la conciencia de la persona. O sea que la ley trabajaba estas tres áreas del ser humano, especialmente del pueblo de Israel. Ahora bien, queremos entrar ahora a la segunda parte de la introducción de la gracia. Introducción a la gracia, parte 2. Lo que vinimos hablando en estos minutos era simplemente el resumen de lo que estuvimos hablando la semana pasada o la vez anterior en la enseñanza anterior. Para esto nosotros necesitamos hacernos esta pregunta. Para comenzar, la pregunta que debemos hacernos es: ¿cuál era el propósito de la ley? ¿Cuál era el propósito de la ley? Pues quiero que entiendan, hermano, que la ley tenía tres propósitos principales. Tres propósitos principales tenía la ley. Y este era revelar el carácter de Dios. También era la revelación del pecado y también era la preparación para el Salvador. Así que para poder nosotros entender estas cosas, vamos a considerar a cada uno para que nosotros podamos entender por qué estamos libres de la ley para servirle a Dios bajo el gobierno de la gracia. Lo primero era revelar el carácter de Dios. Dios creó al ser humano para ser portador de su imagen y que por medio de su unión con él, el carácter invisible de Dios se manifestara visiblemente a través del comportamiento del ser humano. Esto es importante que nosotros podamos entender. Cuando Dios crea al hombre, dice el Señor en Génesis capítulo 1, verso 26, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza, de acuerdo a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Cuando Dios fue a crear el hombre, le dio su imagen y le dio su semejanza, para que el hombre en este mundo natural pudiera manifestar lo que era el carácter de él, su imagen y su semejanza, lo que él era en el ámbito espiritual, para que fuese manifestado aquí en lo
natural, en el mundo natural, en el mundo visible, en el mundo palpable, en el mundo que es tangible, que nosotros podemos observar, tocar, ver, gustar, oler, todas estas cosas. Ahora bien, mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 43 y verso 7. Allí declara que todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Y esta es la forma como presenta Isaías capítulo 43 en la Reina Valera 1960, esta versión que es la más común en toda Latinoamérica. Así que Dios solo puede ser glorificado por la expresión divina de su carácter que es santo. Y esto se manifiesta en el comportamiento del hombre que ha sido habilitado por su propia vida, o sea, la vida de Dios en el hombre y la dinámica de su gracia. Nosotros necesitamos poder asociar estas cosas. ¿Para qué? Para que podamos entender cuál era el propósito de la ley al revelar el carácter de Dios. Cuando Dios le entrega al hombre la ley, le hace para que el hombre vaya adquiriendo ese carácter de Dios, que lo vaya absorbiendo y lo vaya poniendo por obra para que el hombre actúe conforme a este carácter de Dios. Pero este carácter de Dios, lo que iba a producir en el hombre era la vida de Dios en el hombre y también esa dinámica de la gracia. Lo único que la ley no podía producir era gracia. Para eso fue que llegó el Señor Jesucristo. Por lo tanto, Dios solo desea la expresión de sí mismo dentro de su creación. Dios lo que más desea siempre es que nosotros podamos expresarlo a Él a través de la creación, de todo lo que Él ha creado. Por otro lado, Dios no es glorificado como nosotros creemos. Cuando a veces nosotros compramos un carro o un auto, cuando compramos una casa, cuando comenzamos un negocio, eso no glorifica a Dios. Eso son cosas de aquí de la tierra. En muchas ocasiones hemos escuchado personas decir, me compré un carrito para la gloria de Dios. Me compré una casita para la gloria de Dios. O comencé este negocio para la gloria de Dios. La gloria de Dios no tiene que ver con estas cosas esenciales de aquí de la tierra. ¿Ok? Lo que necesitamos entender es que lo que glorifica a Dios es cuando nosotros manifestamos su carácter. Nosotros necesitamos manifestar el carácter de Dios, porque para eso Dios nos dio a nosotros su imagen y su semejanza. Jesús dijo en Juan capítulo 17, del verso 4 al verso 7. Juan capítulo 4, del verso 7, dice, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Lo que Jesús está diciendo en Juan capítulo 17, el verso 4 es que Él glorificó al Padre en la tierra porque acabó la obra que el Padre le dio y porque manifestó su nombre a los hombres. En la caída del hombre, en el pecado de Adán, el hombre no alcanzó participar de la vida de Dios que estaba representada en el árbol. Y quiero que entiendan muy bien claro esto. La vida de Dios estaba representada en el árbol de la vida, en el jardín del Edén o en el huerto del Edén. Solamente ese árbol de la vida representaba una representación de lo que era la vida de Dios. Muchas personas, muchos estudiosos han llegado a la conclusión de que ese árbol de la vida que se encontraba allí en el Edén era el mismo Jesús. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Juan capítulo 1 y verso 2 que en él estaba
la vida. Pero nosotros podemos entender, si leemos bien con detenimiento, que en el versículo anterior de Juan capítulo 1, en el versículo 1, dice que en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Lo que queremos explicarle a ustedes es que en ese principio quien se manifestaba era el verbo. Si había una representación del árbol de la vida allí o de la vida de Dios, era la manifestación del verbo de Dios, porque el verbo en el principio, en él estaba la vida. Así que era una manifestación, era una representación de lo que era la vida de Dios. Como consecuencia, la humanidad estaba sin Dios. En Efesios capítulo 2, verso 12, nos explica que el hombre estaba sin Dios. Y en Judas capítulo 1, verso 19, que el hombre estaba desprovisto del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios no habitaba en el hombre desde que el hombre falló, pecó, y entonces ese estado de pecado recayó sobre todos los seres humanos. La ausencia de la vida de Dios en el hombre natural significaba que no había ninguna facultad de Dios en él para que el hombre funcionara como fue originalmente diseñado para tal fin, que era expresar la imagen y la semejanza de Dios. Cuando Dios crea al hombre, le da su imagen y su semejanza. ¿Para qué? Para que el hombre la manifestara aquí en la tierra, como dijimos hace un minuto atrás. Pero cuando el hombre peca, cuando el hombre le falla al Señor, cuando el hombre desobedece la orden directa que Dios le había dado de no extender su mano y tomar del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, el hombre pierde ahora la capacidad de poder mostrar lo que era el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque ahora el hombre ya no tiene esa vida espiritual que operaba en él. Tiene vida bios, que la semana pasada estuvimos hablando de eso. Tiene vida anástrofe, que es la vida espiritual, o mejor dicho, esa conciencia del alma. Pero su vida espiritual, la vida zoe, que es la vida de Dios, ya no estaba en él. Cuando Dios le dice al hombre, si extiendes tu mano y tomas del fruto del conocimiento del bien y del mal, de ese árbol, del fruto de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, tú comes de él, ciertamente vas a morir. Es por eso que ahora Satanás engaña a la mujer y le dice, no, ustedes no van a morir. Físicamente no van a morir, pero el hombre murió espiritualmente. Perdió su conexión con Dios, se desconecta su espíritu del Espíritu de Dios. Ahora el hombre no puede escuchar la voz de Dios interior. Y cuando el hombre no puede escuchar la voz de Dios interior, es por eso que ahora Dios, cuando va a reunirse con el hombre y lo va a llamar y va a hablar con el hombre, no puede usar la voz interior que había en esa conexión de espíritu a espíritu. Porque Dios es espíritu. Lo dice la palabra del Señor, que Dios es espíritu. En Génesis capítulo 6, Dios declara y dice, no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, porque yo soy espíritu y el hombre es carne. O sea que son dos naturalezas completamente diferentes. Cuando Dios lo había creado espíritu, alma y cuerpo, ahora el hombre es alma, cuerpo y espíritu. Es ahora donde Dios entonces se ve en la obligación, por decirlo así, de usar su voz audible para que el hombre pueda escuchar a Dios hablar con él. Anteriormente a esto, Dios hablaba con el hombre de espíritu a espíritu. Estaba esa voz interior en el hombre, en la cual el hombre podía escuchar la voz de Dios interiormente. Pero cuando el hombre se desconecta de Dios, ahora el hombre no puede escuchar la voz interior de Dios y Dios usa la voz audible fuera del hombre. Cuando el hombre escucha la voz de Dios fuera de él, es entonces donde dice, escuché tu voz y temí y me escondí porque estaba desnudo. ¿Está notando el proceso? Escucha la voz. Después que escucha la voz, dice que tiene miedo. ¿Por qué tiene miedo? Porque escucha la voz fuera de él. Por primera ocasión, escucha la voz de él fuera de él. Hay personas que están locos de escuchar la voz audible de Dios.
Hay personas que quisieran todo el tiempo decirle, Señor, yo quiero escuchar la voz audible. Quiero decirte y esto es una experiencia personal que no necesariamente tiene que ser su experiencia, pero esta es una experiencia personal que yo tuve. En una ocasión estuve hace muchos años pidiéndole al Señor que me diera esa experiencia de escuchar su voz audible. Y en el tiempo que yo llevo sirviendo al Señor, relativamente corto, aproximadamente algunos 27, 28 años que llevo sirviendo al Señor, he podido escuchar la voz de Dios audiblemente en una sola ocasión. Y esto fue cuando yo recién me había reconciliado con el Señor. Ahora bien, vuelvo y digo, esto es una experiencia personal que yo tuve. Y después de un tiempo estuve orando al Señor para escuchar la voz audible de Dios otra vez. Y después de muchos años, un día el Espíritu de Dios habla a mi espíritu y me hace entender esto, que si yo escucho la voz audible de Dios es porque estoy desconectado de Él. Es porque estoy desconectado de Él. Yo lo que necesito es atender a la voz del Espíritu que habla a mi espíritu. Porque una vez que nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, ahora tenemos esa conexión de vuelta con Dios. Pues ahora el Espíritu de Dios mantiene nuestro espíritu conectado al Espíritu de Dios. Tenemos esa conexión otra vez, igual que al principio. Tenemos esa conexión entre Dios y el hombre a través del Espíritu. Y es ahí donde nosotros podemos entender que nosotros no necesitamos escuchar la voz audible de Dios, sino ser obedientes a la voz interior del Espíritu Santo. Esto es lo que requiere, es obediencia a esa voz. Ahora bien, la ausencia de la vida de Dios en el hombre natural significaba que no había ninguna facultad de Dios para él, en él, para que el hombre funcionara como originalmente Dios lo había diseñado para ese fin, que era expresar la imagen de Dios. Ahora bien, la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es esta: ¿qué fue lo que hizo la ley? ¿Qué hizo la ley para poder mostrarle el carácter de Dios? La ley reveló la intención de Dios para el comportamiento de la humanidad al revelar el carácter de Dios. La ley revela el carácter de Dios y esto hace que regule entonces la actitud del ser humano. En Levíticos capítulo 19, verso 2, Dios le dijo a Moisés que le dijera a los israelitas: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque yo soy santo, yo Jehová, vuestro Dios. Mira lo que el Señor le está hablando a través del pueblo, al pueblo de Israel a través de Moisés. Dile a ese pueblo que ellos tienen que ser una ciudad, una nación santa, porque yo soy santo. Y yo quiero relacionarme con ellos. Y yo los he escogido para que sean mi pueblo. Y si los escojo para que sean mi pueblo, ellos tienen que ser como yo. Yo soy santo. Ustedes también tienen que ser santos. La santificación es algo que no puede estar fuera de nuestra intimidad con Dios, de nuestra relación personal con Dios, de nuestra comunión con Dios. Hoy en día muchas personas hablan de la gracia como si la gracia fuera una licencia para pecar, que en la gracia ya hemos sido perdonados y ya no tenemos que hacer absolutamente nada y ahora yo puedo vivir como yo quiero, puedo vivir en libertinaje y ya no hay problema porque yo no tengo ninguna condenación. Quiero que entiendas que la santificación no es algo que nosotros debemos dejar de procurar. Ahora, esa obra de santificación es algo que usted y yo no podemos hacer por nosotros mismos. Esto es obra completamente del Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos está santificando día a día. Ahora bien, ¿qué fue lo que hizo la ley? Pues, por lo tanto, la ley reveló que Dios es uno. La ley revela que Dios es uno. 2. La ley revela que Dios es digno de ser adorado. 3.
Dios es personalmente relacional, o sea que se relaciona, Él tiene relación personal con cada uno de los que se acercan a Él. 3, Dios es vida, porque Él es vida. Él es el dador de la vida. Dios es fiel, porque Él es completamente fiel a sus promesas. Dios es verdad, porque en Él está la verdad. En Él no hay mentira. Dios no puede mentir, dice la palabra del Señor. Su palabra es verdad, su palabra es espíritu y es vida. A Dios no le falta absolutamente nada. Quiero que entiendan esto. He escuchado en muchas predicaciones algunas personas tratando de expresar algo de parte del Señor o el carácter de Dios o algo muy especial. ¿Y sabe qué dice la persona? Oh, Dios necesita que nosotros estemos aptos. Dios necesita que nosotros le busquemos. Dios necesita que hagamos este trabajo. Dios necesita esto, aquello, lo otro. Yo quiero decirte una cosa, que a Dios no le hace falta nada. ¿Por qué? Porque Dios no tiene necesidades. Dios no necesita nada de ningún ser humano. Ni siquiera Dios necesita nuestro dinero. Perdone que lo diga así, pero Dios no necesita nuestro dinero. Dios lo que desea de nosotros es que nosotros vivamos para Él, que mostremos su carácter, que nosotros seamos a su imagen y a su semejanza. Para eso nos dejó a Cristo, que seamos llenos del Espíritu Santo, que nosotros cumplamos con el plan eterno, con el propósito eterno para el cual Él nos ha llamado a nosotros. Dios lo que desea de usted y de mí es que nosotros le sirvamos en obediencia a Él, no por fuerza, no por obligación, sino porque hemos sido convencidos por el Espíritu Santo que nosotros necesitamos de Él. Nosotros sí necesitamos de Él. Él no necesita de nosotros. Él no necesita de nosotros. Nosotros sí necesitamos completamente de Dios. Y es lo que nosotros necesitamos entender y procesar en nuestro entendimiento. A Dios no le falta nada. Dios no tiene necesidades. El día, escuche bien lo que voy a decir en esta hora. El día que Dios tenga una necesidad, deja de ser todopoderoso. Pierde ese atributo que lo hace Dios. Aunque Dios, su atributo único no es solamente el todopoderoso, pero es uno de los atributos que Él tiene como Dios. Él es todopoderoso. Él lo sabe todo. Él lo puede todo. Él está en todo lugar. Él es omnipresente, omnisciente, omnipotente. Y Dios lo sabe todas. Dios sabe todas las cosas. Así que lo otro es que Él es proveedor y sustentador de todo lo que nosotros necesitamos. Esta es la declaración que va junto con la otra. La ley manifestaba que Dios es proveedor y sustentador de todo lo que nosotros necesitamos. Fue en el pacto de la ley en el cual el pueblo de Israel entró a el desierto, y allí en el desierto pudimos ver a Dios proveyéndole al pueblo de Israel. Le proveía maná del cielo, o sea, pan del cielo. Cuando el pueblo tenía necesidad o tenía deseo de carne, Dios le envía codornices en el desierto. Había una columna de nube que los guiaba durante el día y los protegía del sol. Había una columna de fuego que los guiaba en las noches y los protegía del frío. Había también estanques que Dios había abiertos en medio del desierto. O sea, en medio del desierto donde solamente hay sol, arena y no hay vegetación ni nada, Dios supo con todo su poder abrir estanques de agua en medio del desierto. Dios sustentó al pueblo de Israel. Dios le daba sustento. También en la ley Dios le había provisto a una de las tribus de Israel, que era la tribu de Leví, que no tenía herencia de tierras. Dios le suple a ellos para que el pueblo le dé, lleve ofrendas, lleve artículos al templo y los diezmos de las cosechas, para que ellos los llevaran al templo y de ahí se distribuían para que los levitas recibieran eso y para sustentar las necesidades que habían en el pueblo. Eso Dios lo había establecido en la ley. Dios le había manifestado al pueblo de Israel que Él es proveedor
y que Él es sustentador de todo lo que nosotros necesitamos. Ese carácter de Dios no es mutable. Cuando digo eso, lo que me refiero es que no cambia. Dios sigue siendo Jehová Nisi, Jehová Jireh, que Jehová Jireh significa Dios es mi proveedor. Él es el que nos provee a nosotros todas las cosas. El hombre fue creado para expresar a qué se parece un hombre y una mujer cuando los gobierna Dios. Aunque la ley reveló el carácter de Dios bueno y justo, a la misma vez no proveía lo que el hombre necesitaba para expresar la santidad de Dios en la conducta del hombre. Aunque Dios había estipulado la ley para que esto trabajase en la conciencia del ser humano, con el tiempo y con el uso no estaba proveyendo para que realmente hubiese un cambio en el interior de la persona, sino que el hombre ya entonces tomaba las ceremoniales de los sacrificios y pecaba deliberadamente y luego llevaban su corderito o la ofrenda por el pecado, le llevaban delante del sacerdote, hacían los sacrificios y ya, vete para tu casa que ya Dios te perdonó. Pero eso era lo que funcionaba, eso era cómo operaba en el pacto de la ley. Pero esto no estaba manifestando la conducta del hombre. No estaba manifestando en la conducta del hombre, debo decir, el carácter de Dios. Pero Dios había creado al hombre para que manifestase su carácter. Cuando el hombre peca, ahora Dios tiene que escoge un pueblo y le entrega la ley. Y cuando le entrega la ley, lo hace para que ellos puedan manifestar su carácter. Pero ¿qué sucedió? Más adelante vamos a ver lo que sucedió. O sea que eso no significa que la ley era mala o que era deficiente. No significa que la ley no podía cumplir con su encomienda o con su propósito por el cual Dios la había instituido. Así que la ley reveló la santidad de Dios y la incapacidad del ser humano para funcionar como imagen de Dios en la tierra. La ley introduce al pueblo de Israel el conocimiento de que Dios es santo. Por esto, Dios le trae leyes a ellos para que ellos vivan conforme a su estándar de santidad. A la misma vez que esto revela el carácter santo de Dios, también revela la deficiencia que tiene el hombre para ser santo, porque el hombre tiene un estado de pecado del cual el hombre no se puede deshacer. Escuche esto, el hombre puede hacer algo por el pecado que él comete. Él puede abstenerse de cierta forma, porque acuérdese que todo esto está ligado a la voluntad del ser humano. Y si el hombre desarrolla su voluntad con fuerza, el hombre puede abstenerse de hacer cosas malas y de pecados. Ahora, el hombre de lo que no puede abstenerse, el hombre de lo que no puede hacer nada, de lo que no puede quitarse de encima, es del estado de pecado, de esa naturaleza caída que obtuvo de nuestro primer padre llamado Adán. Ahora bien, Dios revela a través de la ley que Él es santo y la ley revela que el hombre no tiene lo suficiente para llegar a ser santo. Y esto está mostrado en la ley. Sin la presencia de Dios en el hombre, la ley probó que eso era imposible. Porque aunque Dios estaba en el pueblo, no estaba entre el pueblo, ni tampoco estaba dentro del pueblo. Dios visitaba al pueblo, pero no estaba ahí con ellos. Venía, visitaba y luego se iba. Y mientras el hombre estuviese sin la presencia de Dios, era prácticamente imposible. Era imposible que el hombre pudiera ser santo. Ahora bien, lo otro que hizo la ley fue revelar el pecado. La otra cosa que hizo la ley fue la revelación del pecado. El segundo propósito de la ley era la revelación del pecado. La revelación del carácter de Dios es la base para revelar el pecado.
Al entender el carácter de Dios, el hombre puede comenzar a reconocer que las motivaciones que vienen de su interior son contrarias al carácter de Dios. Cuando la ley es instruida y es entregada al pueblo, esto revela la condición del corazón del hombre. Comienza el hombre a manifestar lo que hay dentro de ellos. Porque por más que el hombre desea servir a Dios, no puede. Le falta algo que lo ayude, una fuerza que sostenga la voluntad del hombre y que fortalezca la voluntad del hombre para entonces servir a Dios. El hombre puede comenzar a reconocer que es un pecador y que es incapaz de manifestar el carácter de Dios porque está lejos de Dios y sin Él. La imposibilidad de cumplir con los reglamentos de la ley en cuanto al comportamiento revelaría que los hombres sin Dios son pecados. Y esto era lo que hacía la ley. La ley revelaba el pecado. Pablo explicó por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En Romanos capítulo 3:20, él nos explica claramente que por medio de la ley vino el conocimiento del pecado. En un contexto más personal, el apóstol escribió que ya no hubiera llegado a conocer, o sea, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no me hubiera sido por medio de la ley. El apóstol Pablo nos enseña a nosotros que nosotros tuvimos conciencia de pecado mediante la ley. La ley fue la que nos indicó a nosotros, señaló el pecado. Lo que nosotros hacíamos que estaba en contra de lo que del carácter de Dios, nosotros no lo podíamos ver como que estaba en contra del carácter de Dios hasta que llegó la ley. Cuando la ley llega, entonces señala que esa conducta que teníamos era pecaminosa, a Dios no le agradaba. Y ahora esto queda en la conciencia del ser humano. Cuando esto llega a la conciencia del ser humano, ahora el hombre tiene que tomar una decisión. ¿Qué hago? ¿Obedezco a Dios o sigo dándole deleite? ¿Sigo trabajando haciendo esto? ¿Cambio mi conducta? ¿Cambio mi carácter? ¿O sigo como estoy? El caso es que antes yo no sabía que esto era pecaminoso. Antes yo no conocía que esto estaba mal delante de Dios. Ahora tengo conciencia porque la ley me lo señaló y lo marca como pecado. Lo juzga como pecado. Lo señala como pecado. Ahora esto está en mi conciencia. Si yo continúo con la forma de vivir de la misma forma que antes de conocer la ley, ahora yo tengo conocimiento de que lo que estoy haciendo a Dios no le agrada. Y esto era lo que hacía la ley. La Biblia nos enseña a nosotros que el apóstol Pablo le habla, el apóstol Santiago nos habla a nosotros en el capítulo 2, verso 9, que nosotros quedamos convictos por la ley como transgresores. Cuando tenga un tiempito, vaya a las Escrituras, Santiago capítulo 2, verso 9, donde allí nos explica el apóstol Santiago que nosotros somos convictos por la ley como transgresores. ¿Por qué? Porque el hombre no podía cumplir la ley. Y como no podía cumplir la ley, entonces el hombre quedaba convicto como transgresor de la ley. Porque pecado es toda transgresión a la ley de Dios. Y hay personas que dicen, sí, pero yo no hago nada malo. Yo no hago nada malo. A mí, yo no tengo pecado porque yo no hago nada malo. Bueno, la Biblia nos enseña a nosotros y nos dice que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Note que no está diciendo que estás haciendo cosas malas. Simplemente lo bueno que sabes hacer, no lo haces. Te cuenta por el pecado porque sabes hacer lo bueno y no lo estás haciendo. Te voy a poner un pequeño ejemplo. Si tú sabes que hay una persona al lado tuyo que tiene una necesidad y tú tienes los recursos para ayudarlo y no lo ayudas, sabes que es bueno ayudar a tu prójimo y no lo haces, te cuenta por pecado. Y esto no juzgando a nadie en específico, estamos todos aquí porque nadie está exento de cometer estos errores y cometer estos pecados. Es importante entender que la ley no hizo al hombre un pecador. El hombre no se volvió pecador porque la ley dice que esto era pecado. El hombre se hizo pecador cuando tuvo conciencia y continuó
con la forma de vivir sin corregir su carácter, sus actitudes y su forma de vivir. Eso no fue culpa de la ley. Tampoco fue culpa de Dios que le dio la ley al pueblo de Israel. Esto está relacionado con la actitud del corazón del ser humano. Esta no era pecaminosa ni tampoco fomentaba el comportamiento pecaminoso. En ninguna forma la ley era pecaminosa. En ninguna forma la ley contaminaba al ser humano. En ninguna forma la ley fomentaba que el hombre pecara. Al contrario, la ley señalaba y decía, no puedes seguir haciendo esto. No debes vivir de esta forma. Cambia tus actitudes. Cambia tu forma de vivir. La ley fue usada por Dios para revelar el pecado que estaba en la humanidad y más específicamente en el pueblo de Israel, porque la ley fue entregada al pueblo de Israel. No fue entregada a los gentiles, no fue entregada a cualquier otra nación. La ley fue entregada al pueblo de Israel. Y si la ley está señalando pecado, pues está señalando la conducta pecaminosa del pueblo de Israel que él había escogido para que dieran a conocer su nombre y manifestaran su carácter aquí en la tierra. También Pablo nos dice a nosotros en Romanos capítulo 5 y verso 20 que la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Y cómo es esto? Lo que se refiere es que para que el hombre deje de pecar se introduce la ley, pero el hombre sigue y continúa y cada vez se revela más en contra de la ley de Dios. Es por eso que ahora abunda el pecado. En Gálatas capítulo 3, verso 19, el apóstol Pablo dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. La ley vino por causa de las transgresiones que constantemente el hombre continúa, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y ese mediador nosotros conocemos que es Cristo Jesús. El apóstol Pablo dijo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo mediador, no hay dos mediadores, no hay una mediadora por ahí tampoco. Las escrituras son claras en esto. Las sagradas escrituras nos dicen que hay un solo mediador entre Dios y los hombres y este es Jesucristo, el que se hizo hombre. El verbo de Dios que se hizo hombre fue hecho carne. Ahora bien, el tercer principio por el cual la ley había venido era para la preparación para el Salvador. La ley se introdujo y fue añadida. Asimismo, no era parte del propósito eterno en Cristo Jesús. Dios no creó al hombre para que viviera por medio de un código de leyes escritas en tabla de piedra. Si esto es así, el propósito de la ley no era solo revelar el carácter santo de Dios y revelar el pecado, sino también para preparar a su pueblo para lo que él iba a hacer con su hijo o en su hijo. Yo quiero que entiendan algo. Todo lo que Dios hizo, lo hizo en el Hijo, en su Hijo amado Jesucristo. Quiero que me prestes atención un momentito a lo que voy a decir. Lo voy a decir con calma. Lo voy a decir lento, pausadamente, para que puedas escuchar bien lo que voy a decir. Dios no te da perdón. Dios no te da gozo. Dios no te suple tus necesidades. Dios no te entrega las cosas que tanto tú quieres. Dios no te da gozo y alegría. Dios te dio a Jesucristo, en el cual está el gozo, el perdón, el suplirte todas las cosas que te hacen falta. Todas las cosas el Padre las puso en Cristo. Todo lo que Él tenía, todo lo que es Dios, se lo entrega al Hijo y después nos entrega a nosotros al Hijo. En el Hijo está el perdón. En el Hijo está el gozo. En el Hijo está la redención. En el Hijo está la salvación. En el Hijo está la vida. En el Hijo está todo.
y Él nos entregó a nosotros al Hijo. ¿Entienden ahora? ¿Entienden ahora lo que acabo de decir? Que en el Hijo Dios nos dio a nosotros todas las cosas. Así que en Cristo nosotros tenemos todas las cosas. Y es por eso que el apóstol Pablo dice que en Él estamos completos. Nosotros estamos completos en Él. Por lo tanto, la ley era provisional para que el instrumento que Dios usaría para facilitar lo que había de venir fuese Jesucristo. Además, la ley era una figura y una sombra de las cosas celestiales. En Hebreos capítulo 8 al 5, el apóstol nos explica acerca de esto. En Hebreos capítulo 9, verso 9, en Hebreos capítulo 10 y verso 1, el apóstol Pablo nos dice que la ley era figura y sombra de las cosas celestiales, así como un símbolo. Igualmente, la ley sirvió como la sombra de la sustancia. La sombra de la sustancia. En la ley solamente habían sombras, bienes venideros, habían promesas que habían de cumplirse. Esto era lo que había en la ley. ¿Por qué estamos hablando tanto de la ley si estamos hablando de la introducción a la gracia? Porque estamos haciendo un contraste de lo que era el antiguo pacto para traer el nuevo pacto, lo que es la gracia. Pablo también explica que la ley fue un tutor y un guía y un guardián y un ayo. ¿Qué es un ayo? ¿Qué es un ayo? Pablo en Gálatas capítulo 3, verso 23, utiliza la palabra ayo. A propósito, la palabra ayo es paidagogos, compuesta por pais, que significa niño, y agogos, que significa líder. Un líder de niños. En la sociedad grecorromana, a menudo se confiaba un niño varón a un esclavo de confianza que era responsable de guiar, dirigir, vigilar, proteger, atender y disciplinar al niño hasta que creciera. El niño estaba bajo su custodia. Era un trabajo temporal de alguien que todavía estaba en una posición inferior. Era un esclavo que servía como instrumento a un propósito. Además, en Gálatas capítulo 4, verso 2, el apóstol Pablo dice que el niño permanecía bajo tutores y administradores hasta el tiempo señalado por el padre. ¿Qué significa esto? Que la ley sirvió como un ayo, como un tutor. La ley lo que hacía era que iba preparando a la conciencia del ser humano para que fuese alcanzando conocimiento, para que fuera alcanzando entendimiento hasta que llegase Cristo a cumplir todas las cosas. Y entonces el hombre pudiera accesar todo lo que Cristo iba a traer. Una de las cosas que el apóstol Pablo dice, que cuando el heredero es niño, no difiere nada del esclavo. ¿Por qué? Porque el esclavo no hereda y el niño, aunque es heredero, no puede obtener la herencia en el momento porque no sabe cómo administrarla. El esclavo no puede heredar, mas el heredero, si es niño, tampoco puede heredar. Aunque es heredero, no tiene la capacidad de la administración de esa herencia. Así que una vez cumplido el propósito de la ley, ya no es necesario, porque Dios, por medio de la muerte de su Hijo, por gracia, nos bautizó en su muerte, nos sepultó y resucitó con Él para que ahora caminemos en vida nueva. Si hay algo que Dios hizo fue que nos entregó a nosotros el ceremonial del bautismo, en el cual somos inmergidos en las aguas o sumergidos en las aguas, y por esa inmersión hacemos un ceremonial como que estamos siendo enterrados, estamos enterrando el viejo hombre. Entonces hemos muerto al pecado, hemos muerto a la antigua vida, hemos muerto al hombre viejo, y cuando salimos de las aguas, entonces es el ceremonial donde se manifiesta que nosotros somos resucitados juntamente con Cristo. Porque algo es muy seguro,
Cristo no quedó en la tumba. Él fue resucitado de entre los muertos. Él se levantó de allí de la tumba y la tumba está completamente vacía. La tumba está completamente vacía y esa es la garantía de que usted y yo hoy en día tenemos libre acceso de poder estar en el Señor. Y como Jesucristo venció el pecado y también la muerte, usted y yo también tenemos el mismo poder que operó en Cristo, dice Hebreos capítulo 1. Y ese mismo poder que levantó a Cristo también nos levanta a nosotros y también nos ha sentado en los lugares celestiales juntamente con Él. Es necesario que nosotros podamos entender todas estas cosas para que podamos saber qué tenemos nosotros en Cristo Jesús, quiénes somos en Cristo Jesús, qué Dios nos ha dado a usted y a mí. La gracia ya fue cumplida y cuando la gracia cumplió con su propósito, ya no era necesario, porque Dios, por medio de la muerte de su Hijo, por su gracia, nos bautizó. En su muerte, ahora el Señor nos sepultó y ahora también nos resucita para con Él, para que ahora nosotros caminemos en vida nueva. Todo el que está en Cristo Jesús y ha experimentado el nuevo nacimiento, tiene vida nueva. Tiene vida nueva. Por consiguiente, nosotros somos una nueva criatura porque estamos en Cristo. Todo lo viejo pasó y aquí todo es hecho nuevo. ¿Qué dice 2 de Corintios capítulo 5, verso 17? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, si alguno está en Cristo, aquí no se trata de que yo voy todos los días a la iglesia. Aquí no se trata de que en un momento dado yo levanté mi mano y dije yo acepto a Cristo como único y exclusivo Salvador. Esto se trata de estar en Cristo, de permanecer en Cristo, de vivir para Cristo, de que nosotros manifestemos el carácter de Cristo. Ahora, en el antiguo pacto de la ley, Dios había traído la ley para manifestar el carácter de Él y dárselo a conocer a los hombres. Ahora Dios ha depositado todo ese carácter en la vida de Cristo, nos ha entregado a Cristo y cuando usted y yo aceptamos a Cristo y estamos en Cristo, ahora ese carácter es manifiesto en nosotros. Nosotros manifestamos el carácter de Cristo. Si hay alguien dentro de nuestras filas que no está manifestando el carácter, son los que están evitando que mucha gente llegue al conocimiento de Cristo. Lamentablemente tenemos que decirlo. Pero los que estamos manifestando el carácter de Cristo, hacemos que las vidas se acerquen a Cristo, porque ellos también tienen hambre de manifestar una vida nueva. Una vida nueva. Todo el Antiguo Testamento era una sombra y un orden preparatorio. 2 de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva creación. Usted, cuando viene a Cristo y ya está en Cristo, usted es creado nuevo. No es que Dios agarró el viejo hombre y le dio una forma diferente y ahora está limpiando al viejo hombre. No, 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 no. Es nueva creación, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Dice bien claro, pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Es por eso que el vocabulario que habla en el nuevo pacto, en el antiguo pacto, es futurístico, porque hablaba de promesas, de cosas que iban a ocurrir en el futuro. La ley trabajaba asuntos de que cosas iban a suceder. Hoy en día, esas cosas ya están manifiestas en Cristo Jesús y nosotros los que estamos en Cristo, que tenemos el Espíritu Santo, las podemos manifestar. El problema es que nosotros nos hemos encargado de cargar la ley y mezclarla con, utilizar la gracia y mezclarla con la ley. Y ahora en la gracia estamos utilizando el mismo lenguaje que teníamos en la gracia. Por ejemplo, estar sentado con Cristo en los lugares celestiales, lo estamos viendo como algo futurístico, cuando eso es ahora. Esa es la verdad presente. Nosotros necesitamos entender lo que es la verdad presente. La verdad presente es que todo lo que Dios el Padre puso en Cristo Jesús, ya Cristo Jesús nos ha entregado a nosotros. Es por eso que dice en Romanos capítulo 8 que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores.
Ya nosotros también hemos vencido porque Cristo venció. Ahora nosotros también hemos vencido. Es por eso que en el antiguo pacto habían expresiones como en aquel día. Por ejemplo, vamos a poner un pequeño ejemplo. El libro del profeta Joel, capítulo 2, donde dice, y después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Está viendo que esto apunta hacia el futuro. Después de todas las cosas que estén sucediendo, yo voy a derramar de mi espíritu sobre toda carne. Pero esto ya ocurrió, hermano. El día de Pentecostés, capítulo 2 del libro de los Hechos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino un estruendo del cielo como un viento recio que llenó toda la casa en la cual estaban todos sentados y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Le fueron repartidas lenguas como de fuego. ¿Está viendo? Ese día fue cuando fue derramado el Espíritu Santo que fue profetizado en el libro del profeta Joel. En la antigüedad habían expresiones como cuando aparezca el príncipe de los pastores, cuando venga el deseado de todas las naciones. Eran expresiones futurísticas, porque todo lo que había en la ley eran sombras. La sombra era la ley y el viejo pacto y su representante era Moisés. En el nuevo pacto de la gracia, ahora la sustancia es Cristo y la gracia es la mediadora de un nuevo y mejor pacto. Es por esto que estábamos trayendo lo que era la ley, cómo operaba la ley, para nosotros entonces poder entender cómo hemos llegado a la gracia. La gracia no se limita solamente ahora al pueblo de Israel. Ahora la gracia incluye a todas las familias de la tierra para cumplir la promesa que Dios le haya hecho a Abraham, donde le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Finalmente, la siguiente tabla nos muestra a nosotros un comparativo entre lo nuevo y lo viejo con base en lo que ya hemos explicado y en relación con los dos pactos. Mire esto, hermano. Mire esta tabla. En el nuevo pacto hay espíritu. En el nuevo pacto es la obra del espíritu. En el viejo pacto el hombre era carne. En el nuevo pacto es la gracia. En el viejo pacto era la ley. En el nuevo pacto hay herencia. Perdón, en el nuevo pacto hay vida. En el viejo pacto hay muerte. En el nuevo pacto hay herencia. En el viejo pacto hay promesa. El nuevo pacto es presente. El viejo pacto es futuro. El nuevo pacto es sustancia. El viejo pacto es sombra. El nuevo pacto es confianza. El viejo pacto es temor. El nuevo pacto es paz. El viejo pacto es juicio. El nuevo pacto es bendición. El viejo pacto es maldición. El nuevo pacto está en las naciones. En el viejo pacto hay un solo pueblo. En el nuevo pacto somos templos y piedras vivas. En el viejo pacto hay un solo templo de piedra. En el nuevo pacto la ley está en el corazón. En el antiguo pacto la ley estaba en las tablas. En el nuevo pacto Dios habita. En el viejo pacto Dios visitaba. En el antiguo pacto se buscaba a Dios. En el nuevo pacto Dios habita dentro de nosotros. En el nuevo pacto damos por lo que hemos recibido de todo. En el nuevo pacto damos porque lo hemos recibido todo. En el viejo pacto se daba para recibir algo. En el nuevo pacto el reino es presente. En el antiguo pacto el reino era futuro. En el nuevo pacto todos hemos sido ungidos. En el antiguo pacto uno solo cargaba la unción. Hermanos, esta tabla comparativa nos muestra a usted y a mí qué era la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Si usted tiene un momento, puede pausar el video, observe esa tabla. Si le desea
si está en un móvil y desea hacer una captura de pantalla, lo puede hacer para que usted pueda ver la diferencia que hay. La diferencia que hay entre lo que había en el antiguo pacto y lo que hay en el nuevo pacto. Esto nos va a ayudar a nosotros a poder entender que el pacto de la gracia en el cual usted y yo estamos viviendo hoy en día y podemos disfrutar, tiene mejores y mayores promesas. En el antiguo pacto, para resumirlo, había que esperar por algo. En el nuevo pacto ya estamos disfrutando de lo que hay. Y esto es Cristo Jesús. Toda la ley apuntaba a Cristo. Llegó Cristo y Él es el que cumple la ley y ahora instituye la gracia. Hermanos, ha sido para mí un placer poder exponer esto delante de ustedes en este día. Semana que viene vamos a hablar, con el favor del Señor, en la próxima ocasión, vamos a hablar acerca de la última parte de la introducción a la gracia. Vamos a seguir trayendo estas enseñanzas para poder enseñar al pueblo, a todos los que deseen entender acerca de estas cosas. Esto va a cambiar su cosmovisión de lo que es el Evangelio de Jesucristo, de lo que hasta ahora ha podido entender, de lo que nadie nunca le había dicho antes. Cristo Jesús nos dio a nosotros un nuevo pacto, que es la esencia de las sombras que habían en el antiguo pacto. El antiguo pacto simplemente apuntaba a Cristo y las sombras de lo que Cristo venía a hacer. El nuevo pacto es Cristo Jesús. Así que los espero en la próxima ocasión. Dios les bendiga, Dios les guarde. Este fue su hermano y amigo, el evangelista Denis Pérez, desde el Centro de Evangelismo y Enseñanza. Recuerden, todos los jueves a las 7 de la noche, Centro de Evangelismo y Enseñanza, servicios evangelísticos, donde nosotros predicamos la palabra del Señor a los inconversos, a los que están apartados del Señor y a los que están retenidos en los hogares. Si hay personas enfermas, pueden llegar allí. Nosotros personalmente vamos a orar por los enfermos, creyendo que en el nombre de Jesucristo hay salud, hay sanidad, hay restauración. También hay salvación en el nombre de Jesús y hay liberación, porque el Cristo que se reveló y que nos trajo la gracia, en Él hay salvación. Cristo sana, salva, liberta. Y nos ha hecho una promesa que pronto se va a cumplir, y es que Él viene por nosotros a buscarnos. Así que les esperamos en el próximo jueves, servicio evangelístico, y luego el próximo domingo estaremos trayendo otra enseñanza. Dios te bendiga, Dios te guarde, sean todos bendecidos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y recuerden esto, que Dios es bueno y para siempre es su misericordia.